Muy buenas tardes, queridos amigos de Ya es tiempo de despertar. Este canal que hace que utilicemos todas las herramientas habidas en mi entorno y todas las que vayan apareciendo para poder utilizarlas en este camino que sí o sí vamos a recorrer. Mientras más nos aferremos a lo que estamos viviendo, todo lo que hemos vivido hasta ahora, como que todo esto es lo único que existe, mientras más resistencia opongamos al cambio, más fuerte va a ser la sacudida. Por lo tanto, vamos a utilizar todas las herramientas. Por eso tenemos tamiana, tenemos testeo muscular, tenemos, bueno, muchas más cosas que cada una va aportando, ¿no? Los ejercicios para levantar el sistema inmunitario, las aportaciones también desde la astrología. Todo es para lo mismo. Como ayer hablaba con Vale y con Marta también, es para ir sacando todos los muertos que tenemos apilados en nuestros respectivos armarios. O sea, teniendo en cuenta que los armarios son los espacios de nuestra vida donde vamos guardando emociones, donde vamos guardando cosas sin resolver. Y hoy todo eso tiene que desaparecer. Por eso un curso de milagros es algo tan simple, aunque parezca complicado, es tan simple como saber, reconocer y empezar a experimentar que todo lo que vivimos es un holograma, que es una creación de nuestra mente. Y si bien hace unos años atrás, cuando yo comencé a estudiar un curso de milagros, pero hay gente que lo comenzó a estudiar mucho antes que yo, está bien para vivir esta vida, pero seguíamos manteniéndonos en la dualidad y casi como que era, bueno, había que compaginar ambas cosas. Yo siempre les conté que, bueno, a mí mi vida cambió cuando empecé a ver que yo podía crear una realidad distinta, pero para eso tengo que sanar mi realidad anterior, lo que yo creía que era seguro, lo que yo creía que era lo que me daba toda la fortaleza, lo que yo había aprendido hasta el momento. Por eso se llama el arte de desaprender. No podemos aprender nada nuevo si seguimos vinculados a lo viejo, pero eso lo podemos ver si queremos construir una casa sobre una casa vieja. Vamos a tener o bien que tirarle, o tirar las paredes interiores, o tirar toda la casa, o por lo menos hacer una reforma muy sustancial, cosa que la casa anterior, si la queremos derribar o no derribar, pero queremos hacer una nueva, la anterior de alguna manera tiene que desaparecer. Entonces, siempre, ya volviendo a nosotros, el inconsciente, el cerebro, tiene que iniciar algo sobre un vacío. Y de otra manera, nada se puede quedar vacío. Siempre tiene que estar lleno de algo. O sea, si yo, por ejemplo, digo, vamos a poner todas estas cosas nuevas, ¿no es cierto? Toda esta nueva manera que nos está haciendo ver la vida y todas estas cosas que están pasando. Si yo la quiero disolver, bueno, vamos a disolverla, pero ¿qué ponemos en su lugar? Siempre hay que poner algo nuevo, porque no se puede quedar el vacío. Y por otro lado, a la inversa, como dije antes, no podemos ir a hacer algo nuevo sobre algo viejo, ¿eh? Hay que destruirlo. Bueno, esto me está avisando que me había olvidado de apagar. Entonces, hoy quería tocar un tema que es fundamental, está dentro de los temas que habíamos aportado, lo comenté el lunes pasado, que vamos a tocar el tema de la enfermedad y de la sanación, o sea, el cuerpo enferma y la mente sana. Es un tema muy, muy candente, casi de todos los temas que son apartados, de los cuales yo he hecho talleres específicos. Uno de ellos es la enfermedad y la salud. También hay otros talleres específicos que, bueno, ya vamos a ir ahondando. Ahora estamos haciendo como un paneo general de los temas más importantes, pero este en concreto, hay un taller de 3 horas dedicado exclusivamente a la enfermedad y la salud,
Y también hay otros, ¿no? Las relaciones especiales, la abundancia y la carencia, bueno, son los que yo tengo hechos. Y también hay alguno más. Bueno, el perdón. Bueno, hay unos cuantos que están hechos como aparte, como talleres aparte. Pero ¿por qué el tema de la enfermedad y la salud en esta historia que estamos viviendo? Aunque sea falso, este bicho existió. Existió creado, ¿no? Creado, ya se sabe, no es natural. Por eso el comportamiento tan anormal que tiene. Y cómo están cada vez más profundizando, ahí yo colgué, no sé si lo van a dejar mucho tiempo, en el Facebook y también en mi canal de Telegram, de Ya es tiempo de despertar, dejé colgado un vídeo que me pareció fantástico. Yo a Chinda Brandolino la escuché un montón de veces, pero el de ayer, que creo que fue el 19 de agosto, que le hicieron un reportaje entre varios periodistas y gente que todos son conocidos, Ramón Freire, Fernando Ferreira, Karim Becker, le hicieron esa entrevista y que en 3 minutos, con toda el apoyo científico y con todo el respaldo del mundo, desmantela toda esta farsa. No obstante, sigue existiendo el miedo. Entonces, si bien el bicho ya sabemos cómo actuó y por qué mató a tanta gente en Italia y en España, porque habían sido vacunados obligatoriamente de la gripe, y la gripe contenía, la vacuna de la gripe contenía exosomas o restos de este SARS, que ya se lo habían puesto a los perros. Bueno, ella lo explica perfectamente, que yo no soy médica para explicarlo, ¿no es cierto? Entonces, todo eso es como que se le agravó y quedaron en esa situación, pero después punto, ya pues no pasó en ningún otro país. Y acá en Argentina, bueno, mejor tema aparte, porque acá no se justifica una pandemia nada más que por otros motivos. Bueno, no me quiero apartar de esto, sino de ver que si bien podemos negar que esto sea una pandemia, existe un virus del cual te vas a contagiar o no. Este virus o cualquier virus, puede ser la gripe normal, puede ser una neumonía, puede ser el ébola, puede ser el que sea. Te vas a contagiar o te vas a enfermar de una enfermedad que no te contagias, puede ser un cáncer, puede ser un quiste, puede ser que te caigas y te rompa la rodilla. Todas esas cosas que el cuerpo manifiesta son porque hay una incoherencia entre lo que pienso, lo que siento, corazón, y lo que hago o lo que digo. Por lo tanto, nadie, y viene el inconsciente biológico y da una solución biológica a ese conflicto que no está resuelto. Ya ahí vamos a hablar del conjunto, de tanto de lo que dice Hammer, de lo que yo estudié con Enrique Corbera, y de lo que enseño y de las consultas que paso de desprogramación biológica emocional, que sería lo mismo. O sea, ¿por qué tenemos que ir a buscar ese programa? ¿Para qué sirve? Como una herramienta para el despertar. Porque si yo sigo con una enfermedad, vamos a hablar de enfermedad física, pero también se puede hablar de una enfermedad psíquica y también de una situación conductual que no se puede resolver, porque me quedo en la situación de miseria. Acá se están dando este año, con esta farsandemia, una situación que por un lado puede ser física, de salud, en el cuerpo, alguien que se enferme, pero también está la otra, la enfermedad de la falta de dinero, de la falta de trabajo, o sea, la que afecta también a la economía, que es uno de los grandes paradigmas, tanto la ciencia como la economía, la política y la religión. Siempre vamos a hablar que tenemos que ir saliendo de esos viejos paradigmas, pero no vamos a salir de golpe, ya está, listo, me saco todo esto, pero claro, necesitamos llenarlo con algo. Entonces acá podemos ver muchas situaciones, ¿no? Principalmente el miedo. ¿Qué pasaría con este bicho inventado o no si no estuviera instaurado el miedo? Yo he hablado con gente, el otro día, bueno, hablé con gente de España, porque bueno, por mi cumpleaños me llamaron gente de España, entre ellos mi hijo, y también el miedo que tienen es de quedarse
hasta sin trabajo o un confinamiento obligado. Porque el miedo está también en que uno dé positivo por estos PCR que no sirven para nada, pero te dan positivo, que pueden ser falsos, pueden ser ciertos, pero que no es un enfermo, ¿no? Bueno, ya hemos hablado muchas veces de eso. Entonces la gente tiene miedo de que lo confinen, aunque sea 14 días, pero no solamente a él, sino a las personas que conviven en su entorno. Y no solamente a las personas que conviven, como en el caso de mi hijo, que su pareja conviven, sino también a todos los compañeros de trabajo de su pareja. Entonces, claro, actúas con el miedo a que se arme ahí toda una historia sin sentido en la que podés perjudicar a otra gente. Y por eso se estaba en contra de las manifestaciones, claro, porque los tienen aterrorizados. Hoy me leía a mi mamá, porque yo no leo el diario ni loca, y dice, ay, mirá, allá hay como 1000 y pico de casos en Italia. Digo, pero no son casos. Pero la gente tiene miedo. Tiene miedo que aunque el invento, aunque sea un invento y aunque sospeches que hay un invento, tienen miedo de que los confinen. Acá me está pasando lo mismo, yo no me creo nada, pero llega a aparecer un solo caso, alguien que estornuda, fíjate vos si no hay casos de gripe todos los años, pero Dios me libre que no haya ninguna gripe, porque entonces nos vuelven a encerrar de nuevo acá en el Valle Tras la Sierra. Pero al final vas teniendo miedo. No te vas a enfermar, pero te podés enfermar de otra cosa, de otro síntoma físico o de algo peor, que es quedarte en la duda de si vas a poder sobrevivir. Y ahí volvemos otra vez, es como todo un bucle, ¿no? Yo entiendo, a mí también me cuesta, no te creas que yo paso de todo esto y lo tengo superado, porque siempre hay como te caes un poquito en el bache, pero bueno, hay que tratar de que en el bache nos quedemos el menor tiempo posible, aceptando que solamente nosotros vamos a cambiar esa realidad. La nuestra, vuelvo a lo mismo. El cuerpo, y ahí tengo mucho para hablar y daría para varias presentaciones de este canal, el cuerpo no tiene independencia. Nosotros lo vemos afuera, pero el cuerpo no va por su cuenta a contagiarse o por su cuenta se enferma de algo. El médico tradicional lo va a tratar como cuerpo alejado de la mente. Como mucho, y en un gran progreso, han dicho que es emocional. A mí a veces me viene a ver gente y me dice, sí, me dijeron que la artritis que tengo es emocional, o que la fibromialgia que tengo es emocional. Digo, todo es emocional. Hasta un resfrío es emocional. Todo es emocional porque es de la mente. Y siempre hay una incoherencia entre estas tres cosas, entre lo que pienso, lo que siento y lo que hago o lo que digo. Porque normalmente hacemos y decimos lo que manda este. Que en España le llaman el tonto del culo, porque es el que está respetando y el que te está diciendo que hay que hacerlo porque tengo que hacerlo, debo de hacer tal o decir tal o cual cosa, porque corresponde a una creencia, corresponde a unos patrones, corresponde a ese estado de seguridad que hemos vivido conceptualmente hasta este momento. Entonces, yo por más que no quiera hacer o decir tal o cual cosa, mi mente errada, no la mente recta, o sea, mi mente manejada por el ego, que está trayendo al presente todas las cosas que fueron en el pasado, en mi pasado y en el pasado de mi clan, en donde se tiene que dar por seguro, por ejemplo, que las hijas mujeres tienen que cuidar a sus madres. Claro, yo puedo decir, no tiene por qué ser así, y me convenzo, pero que es manejado por el ego, y te sigue llevando a la culpa y al miedo, a lo mejor pasan dos cosas. O bien yo me quedo en una situación que no quiero, te digo, hay mujeres que han desarrollado un cáncer de mama o un cáncer, normalmente suele ser de mama, pero bueno, puede ser cualquier otro tipo de cáncer, que han dejado su vida hasta que los padres se mueran y no han hecho su vida y los han atendido, y cosa que los otros hermanos no.
Y entonces todo el mundo dice, pobrecita esta chica, todo lo que se sacrificó. Probablemente cuando fue engendrada, ya fue concebida con la idea de que fuera la que vaya a cuidar a los papás cuando sean viejitos, ¿no es cierto? Eso se da y se llama, tiene un síndrome de bastón para la vejez, se llama, ¿no? Por eso son historias profundas. Pero esa persona, en este ejemplo, puede decidir en algún momento, no tengo por qué quedarme toda la vida porque quiero viajar, porque quiero estudiar, porque quiero formar una familia, pero es tan grande esa programación, mente errada, mente programada por el ego, que puede pasar dos cosas, como dije. Una, las dos son incoherencias. Una es, no hago caso a mi emoción, yo no quiero estar, pero es más fuerte el deber y me quedo. Y me convierto en una víctima de mí misma, en una víctima de la sociedad, y todo el mundo va a decir, ay, pobrecita. O bien, digo, hago lo que me da la gana, suelto los patrones, pero me voy con culpa. Lo hago con culpa. Ahí también entro en una incoherencia. Quiero decir con este ejemplo que ni el cáncer, ni la rotura de pierna, ni el resfrío, ni el grano en la nariz, o sea, lo más leve, de lo más leve a lo más grave, ocurre porque el cuerpo se va solito y se contagia, o se va solito por ahí y le trae una enfermedad. El cuerpo no es nada más que un elemento, una herramienta de aprendizaje. En la separación, cuando vivimos en la separación, creemos que el cuerpo tiene como, bueno, con la idea del pecado, lo que hablamos la clase anterior, el programa anterior, cuando tenemos la idea de pecado, el sacrificio para poder reparar ese pecado, ese castigo que me impone el pecado que he cometido, a veces es en el cuerpo. ¿Y cómo decimos? Y bueno, esto es un castigo divino, una enfermedad. Y que nos creemos que es un castigo divino. Esto me vino porque entonces ahí empieza la culpa. Tengo esta enfermedad porque resulta que yo, qué sé yo, le contesté mal, me fui de casa, qué sé yo, cualquier cosa puede pasar. Siempre vamos a estar hablando de la familia. ¿Por qué decimos que la familia es tóxica? No porque la familia de por sí, porque sí, ¿no? No, porque la familia son los lazos de sangre y son los que estamos programados para atender, para estar con ellos, nos guste o no nos guste, porque es una programación. Nosotros somos un programa. Esto que nosotros vivimos es un programa, pero no somos nosotros. Entonces, cuando el ser, el espíritu, que somos, que es eterno, se identifica con el cuerpo, o se identifica con el programa, que es lo mismo, entonces es cuando creemos en todo lo que el ego dice, en el pecado, en la enfermedad como castigo, en todo como castigo. O sea, una persona, fíjate, esto ustedes lo conocen, una persona se gana la lotería y hay una creencia que inmediatamente que te ganas la lotería y tenés un montón de dinero que pediste, te va a venir una desgracia. Yo lo escuché un montón de veces. También vi un montón de gente que no le pasó ninguna desgracia. Pero si vos te crees que va uno al lado del otro, ¿no es cierto? Uno como consecuencia del otro. Si te ganás la lotería, es que tuviste mucha suerte y ahora vas a tener que pagar por esa suerte que tuviste. Pero hay personas que creen que se ganaron la lotería porque se la merecen y no pasa nada y no les pasa ninguna desgracia. ¿Por qué ocurre eso? Porque es el programa. Si yo actúo en el programa y me identifico con el programa, si tengo un golpe de azar, que sería ganarse la lotería, que estoy segura que no lo es, que forma parte también de la programación, pero si yo me creo que ahora me va a venir todo junto, seguramente me va a venir un cáncer, seguramente me va a pasar un accidente, seguramente lo voy a perder todo por un mal negocio, siempre va a pasar algo, pero ¿quién es quién es que programa eso? ¿Yo? O sea, es una programación que se hace porque sí, porque está, uy, es la mala suerte, es lo que estás pagando.
Lo que recibimos es que algo tenemos que pagar. No sabemos qué, pero bueno, capaz que en una vida anterior está fea, no sé qué. No, señores, no es así. Yo manejo, pero con esta. Ahora, si a esta la tengo intoxicada, si la mente, el cerebro, lo que pienso, lo tengo intoxicado con todos los programas, por supuesto que va a salir así. No, no hay de otra manera. No, no va por su cuenta. Lo que pasa es que nosotros asociamos, y eso es un aprendizaje fuerte, que ser bueno tiene premio, pero no es ser bueno, porque la bondad es una virtud, el amor incondicional es una virtud, pero cuando yo en lugar de amor incondicional como virtud lo hago para ser reconocida, porque si no hago todo esto, este exceso de protección, este exceso de cariño, este exceso de dar cosas, de dar la vida por el otro, lo hago porque hay un sentimiento, una emoción de culpa o de no reconocimiento o de tener que hacer algo más porque fui quizás concebida sin ser buscada, sin ser planeada. Bueno, esto es muy profundo, como dije antes. Entonces, yo estoy dando todo, como ese ejemplo que doy de la mujer que se queda sin hacer su vida y después se terminan muriendo los padres, cuando ella tiene 50 años ya no sabe en su vida qué hacer y siente como que perdió el tiempo. En realidad es una programación muy fuerte que me lleva a actuar de esa manera porque hay el programa de que estoy para esto, y si no estoy para esto, no existo, no soy reconocida, no soy querida, no soy admirada, no soy integrada en la familia, no cumplo el rol que los guionistas me pusieron para cumplir. Yo no. Ese no es mi guión, ese no es el que yo quiero para mí. ¿Qué es el que yo quiero para mí? Lo que verdaderamente siento cuando me identifico y cuando me acerco a mi conexión espiritual, a mi espíritu, a mi conexión con el origen, con la fuente, no con el programa. Cuando yo me conecto y me identifico con el cuerpo y con el programa, entonces actúo en incoherencia, porque no es lo que tengo que hacer. Entonces, el programa también tiene incluido, desde hace por lo menos milenios, por lo menos 2000 años, pues yo creo que debe tener mucho más, en el que tenemos que pagar con algo para merecernos la gracia de Dios. Y por lo tanto, tenemos que hacer sacrificio. Esto lo vimos la vez pasada. Pero ahí está el sacrificio. Sacrifico mi vida. Entonces, todo el mundo y yo misma siento que me merezco que me vayan las cosas bien porque he sido muy buena. Ahora, ¿he sido muy buena o estoy cumpliendo un programa de ser buena para ser reconocida? Ahí estamos trabajando la falta de autoestima. Entonces, no nos confundamos con que Dios no tiene nada que ver con todo esto, porque si se hubiera un Dios, pobre chica, mirá cómo sacrificó su vida. Y no es así. Y parece como que es frío, parece, cuando hablemos también de las relaciones especiales, de lo que el ego entiende que es la empatía, lo estuvimos hablando ayer con Vale, el ego entiende que la empatía es hacerse cargo del dolor del otro, o sea, sentir el dolor, sentir la pena, sentir la desgracia que está pasando el otro. Y si no sos empática, te dicen que sos fría, te dicen, bueno, tengo perros chiquitos, ustedes ya lo saben, y apenas escuchan un ruidito por ahí afuera, ya tienen que hacer la suya. Bueno, vamos a acostumbrarnos, no les voy a decir nada, me siento que cortar esto y pierdo la conexión. Quiero que empecemos y vamos a ver, bueno, estamos bien de tiempo. Vamos a ver, voy a sacar, como hago siempre, voy a detener mi vídeo y voy a compartir la pantalla y vamos a ver acá
en la parte que nos quedamos el otro día. Yo ya acá todo esto lo adelanté, ¿no es cierto? Acá vemos que si vivimos con el ego, vamos a estar en separación, y dentro de la separación vamos a ver cuerpos diferentes, por lo tanto, la enfermedad forma parte de la separación. Si yo estoy en separación, yo me enfermo, el cuerpo parece que va por su cuenta. En cambio, si estamos en unidad, es la mente la que enferma el cuerpo. Por lo tanto, yo no tengo un cuerpo enfermo, sino tengo una mente enferma, que es la que tengo que sanar para que el cuerpo la siga. Entonces, vamos a ver acá. Bueno, muchas veces me falla. Bueno, acá lo tenemos. Enfermedad y cuerpo. Bueno, si yo creo que hemos adelantado todo al hablarles en general. La curación es esencialmente una liberación del miedo. Si yo me mantengo en el miedo, entonces voy a tener enfermedad. Pero eso está clarísimo. Lo estamos viendo. La gente no se enferma por el virus, se enferma por el miedo. El miedo al virus o el miedo a quedarse sin empleo, o el miedo a que le pongan una multa, o el miedo a quedarse en la nada, o el miedo a lo que sea. El miedo puede llevar a la gente a ponerse esas vacunas. Por favor, que esas vacunas que están preparando, lo que menos tienen es el virus, porque no está aislado. Pero el miedo puede llevar, hay 3.000 personas que ya se han anotado como voluntarios acá en Argentina, pero ¿qué tienen en la cabeza? ¿Miedo a qué? Miedo a no tener subvenciones, miedo. No tienen conciencia de lo que contienen esas vacunas, que vamos a suponer que las vacunas no tengan ni el chip, no tengan ni el no sé qué, ponerle que no tengan nada de todo eso, que fueran hechas con toda la buena intención, que me río yo de la buena intención, pero vamos a suponer que fuera con la buena intención, resulta que la hicieron en 0,2, o sea, ¿hace cuánto? 2 meses, 3 meses, 6 meses, por lo visto está antes de la pandemia, ¿no? Antes de la pandemia ya se creó el laboratorio que las va a fabricar, imagínate, ¿no? Las que la va a elaborar. Pero vamos a suponer que todos sean buenos, que quieren nuestra salud. ¿Te vas a poner una vacuna que tiene fragmentos de qué sé yo qué, porque el virus aún no está aislado? Ni loca. Pero bueno, cada uno con el miedo, ¿eh? El miedo es lo que va a llevar a enfermarse. Porque además, si yo me pongo la vacuna y tengo miedo de enfermarme, la vacuna me va a matar. O sea que el miedo es lo que lleva a tener el resultado de la enfermedad. Porque el cuerpo no puede crear, pero si tenemos la creencia de que puede, entonces va a dar lugar a todos los síntomas físicos. Lo que dijimos, el cuerpo no está separado e independiente. No se va solo por ahí y le pasan cosas. Entonces, si yo creo que puede crear, y ya habíamos visto cuando hablábamos de la creación, solamente puede crear la mente. Entonces, no puede crear el cuerpo no es independiente, solamente la mente puede crear. Porque el cuerpo es un recurso de aprendizaje al servicio de la mente, es lo que les digo siempre, es un pizarrón donde escribimos y donde se ven todas las lecciones que tiene que aprender la mente para sanar. La mente errada, que cree en la separación, es una mente enferma y se identifica con el cuerpo. Es la experiencia en el mundo físico, no hay otra cosa. Es el aparato, es lo que es el hardware. Necesitamos un hardware para que nosotros podamos poner el software. Un software solo no existe. ¿Cómo haces con un programa si no tenés un aparato, un dispositivo donde instalarlo? Nosotros somos el dispositivo. No nos podemos identificar con el dispositivo. Pero ese programa está para ser obedecido por el dispositivo. Pero nosotros podemos mejorar o modificar ese software. Pero si nos identificamos,
con el programa y con el dispositivo, entonces enfermamos. El cuerpo no existe, porque no comete errores, porque no puede crear. Esto ya lo hemos dicho. Solo la mente es capaz de iluminación, porque el espíritu ya está iluminado y el cuerpo de por sí es demasiado denso. Entonces, cuando hablamos de iluminación, y la iluminación la queremos hacer a través de sacrificios en el cuerpo, estamos viendo, queriendo iluminar algo denso que no es capaz de iluminarse. El cuerpo no se va a iluminar, ni tampoco se va a iluminar el espíritu, porque el espíritu nunca fue destruido. El espíritu es eterno. Curar es una habilidad que se desarrolló después de la separación, antes de la cual era innecesaria. Cuando hablábamos de la unidad, cuando estaba junto Dios, que es la fuente, su Hijo, y era toda una unidad, no había otros cuerpos porque no había separación, no era necesaria la curación. La curación es en la separación, porque lo que se enferma la mente, pero se manifiesta en el cuerpo. Tal vez crees que eres responsable de lo que haces, pero no de lo que piensas. Y siempre vamos a encontrar que los pensamientos tienen forma en algún lugar. Es increíble. Nosotros creemos que solamente las acciones van a tener un resultado o una manifestación. Decimos muchas veces, lo pensé pero no lo dije, y creemos que con eso estamos salvados. ¿Cuántas veces decimos cosas que después terminan afectando nuestro cuerpo? ¿O cuántas veces lo pensamos? Cuando tenemos miedo ante una situación y te empiezan a hablar de virus o te empiezan a hablar de cáncer, dice, uy, yo tengo miedo porque resulta que yo no, y uno se hace una idea, menos mal que no la dije, pero la pensaste. Ya el pensamiento tiene forma. El pensamiento ya puede elaborar una forma y densificarse en el espacio, no solamente la palabra. Creemos que es la palabra, pero no solamente es la palabra. Y, bueno, estas perras me están haciendo salir de la idea de lo que estoy diciendo. Y las acciones son el resultado de los pensamientos. La mente que está libre de culpa no puede sufrir. Culpa y miedo y culpa, dolor, miedo, dolor, culpa. Ese es el ir y venir del ego. Si no tenemos culpa, tenemos dolor, si no tenemos dolor, tenemos miedo, y cuando no tenemos miedo, dolor y culpa. Es lo único que hace que al final terminemos enfermando el cuerpo, pero date cuenta que no es el cuerpo, sino la mente. Porque las enfermedades son inconcebibles para la mente sana. Bueno, acá hay un punto que dice que el que perdona se cura, y lo dice ahí en el capítulo 27, en un rengloncito, en el medio de un párrafo, porque yo lo escuchaba muchas veces que lo decían, y digo yo, ¿por dónde andará eso? Claro, me lo leí varias veces, y entonces, cuando ya leí ese párrafo y concienzudamente vi dónde estaba, y dice, ay, el que perdona se cura. No dice el que perdona a veces, depende cómo perdone, y volvemos al perdón. El perdón es el perdón cuántico, el perdón de que todo esto que estoy viendo no existe. Yo lo creé. Entonces, ¿cómo voy a perdonar? Que no hay nada que perdonar porque esto es un sueño. Pero entonces, cuando yo perdono ese miedo que tuve, cuando yo me perdono por la culpa, cuando yo me perdono por una acción equivocada, como decíamos en 99, por una decisión equivocada, entonces yo perdono, ya está. Ya la incoherencia entre lo que pienso, lo que siento y lo que hago, o lo que digo, desaparece. Porque me perdoné. ¿Qué es lo que hice? Borré todo. Ya no lo dejo. Y la expiación, cuando la tratemos, será que el Espíritu Santo se hace cargo de borrar las consecuencias de esa decisión equivocada. Y punto. No hay nada más. Entonces el que perdona se cura. Cuando yo trato con gente que tiene enfermedades, graves o menos graves, perdonarse es volver a accionar de una manera diferente, y a veces es lo que más cuesta, porque la culpa está tan instaurada que el perdón se hace, porque además a veces cuesta entender que perdón es. No es me perdono, porque si yo sigo teniendo culpa no me estoy perdonando. Es
borrar todo lo que hemos vivido o lo que estamos viendo, porque realmente esto externo no existe. Y ves que siempre decimos lo mismo. Nada externo al Hijo de Dios puede hacerle daño o darle placer porque no existe nada externo. Entonces, ¿qué hago? Si no existe nada externo y yo creí que sí, me perdono por haberlo creído. Ese es el perdón. Para que el maestro de Dios progrese, necesita comprender que perdonar es curar. Esto lo dice en el manual del maestro, dice lo mismo. Bueno, después nos toca hablar de la expiación con minúscula y la expiación con mayúscula. Ya dijimos que la expiación es, la expiación con mayúscula es el que se borre las consecuencias de las decisiones equivocadas, ¿no es cierto? Bueno, quiero hablar algo más del cuerpo, que está en un capítulo que se llama El héroe del cuerpo, que está en el capítulo 27, que se llama La curación del sueño, y esto se llama El héroe del sueño. El héroe del sueño habla del sueño y del soñador. El héroe del sueño es el cuerpo. Esto lo voy a sacar. El héroe del sueño es el cuerpo. Pero el cuerpo es el sueño, no el soñador. Si yo me identifico con el cuerpo, que es el héroe del sueño, que es el sueño, entonces yo soy el cuerpo. Por lo tanto, me enfermo y no tengo manera de poder salir de esa situación y creo que toda mi vida es a raíz de lo que me está pasando. Entonces yo no lo puedo controlar. Pero si yo entiendo que yo soy el soñador, yo puedo modificar ese sueño y no me creo que lo que estoy soñando es real. Ahora, en el momento que yo me identifico con el sueño, lo hago real. Y volviendo a los sueños que tenemos de noche, si cuando lo estás soñando, que lo soñaste y te despertás porque es un sueño muy vívido, como los hay, y cuando vos te despertás, seguís metido en el sueño, ¿qué estás haciendo? Estás haciendo realidad ese sueño, estás creyendo que lo que soñaste es real. Pero sin embargo, nosotros nos despertamos de la noche y decimos, uy, lo que soñé, pero no, ya está, ya pasó, incluso casi que ni te acordás. Pero si nosotros nos identificamos con ese sueño y lo convertimos en real, pues ¿por qué nos hemos identificado? Estaba pensando que a mí algunas veces me ha pasado que he soñado con algo, pero desde hace mucho tiempo, y ahora no sé muchas veces si lo soñé o fue real. Entonces, ¿qué es lo que había hecho a lo mejor en ese momento? Me quedé enganchada con el sueño y lo hice real. Y como el inconsciente no distingue entre lo real y lo simbólico, puede ser que ese sueño me da igual si formó parte de mi vida o lo soñé. Porque al final esto que estamos viviendo es un sueño. Entonces cuando dice que el cuerpo es el personaje central en el sueño del mundo, porque sin él no hay sueño. Ni él existe sin el sueño en el que actúa como si fuese una persona digna de ser vista y creída. Hay algo que está muy bien acá que dice, ocupa el lugar central, es concebido por otros cuerpos, vive por un corto tiempo hasta que muere para luego convertirse en polvo junto con otros cuerpos que al igual que él también se mueren. La seguridad es su mayor preocupación, su comodidad la ley por la que se rige. Trata de buscar placer y de evitar todo lo que le pueda ocasionar dolor, pero por encima de todo trata de enseñarse a sí mismo que sus dolores y placeres son dos cosas diferentes y que es posible distinguir entre ellos. Adopta innumerables formas en las distintas vidas, y esta está genial, dice, y se cree que es autónomo y real. Se engalana a sí mismo con objetos que ha comprado, con discos de metal o con tiras de papel que el mundo considera reales y de gran valor. Trabaja para adquirirlos haciendo cosas que no tienen sentido y luego las despilfarra intercambiándolos por cosas que ni necesita ni quiere. Después dice que busca otros cuerpos especiales que puedan compartir su sueño. Y en ese sueño, que son las distintas vidas, a veces es esclavo y otras veces es el amo.
porque al final, en las distintas encarnaciones que vamos teniendo también papeles que jugamos y no dejan de ser también sueños, que vamos teniendo con distintos cuerpos, porque lo que el cuerpo es lo que se acaba, pero es el espíritu el que permanece. Por lo tanto, todo lo que nosotros vivimos considerando que nosotros somos el sueño en lugar de ser el soñador, nos vamos a identificar con el cuerpo. Esto sigue, y una de las cosas que dice es que nadie puede despertar de un sueño que no sabe que está soñando, y también que el hombre se olvidó de reírse. O sea, hemos considerado que todo esto es un drama y nos hemos olvidado de reírnos. Hoy tenemos que aprender a reírnos a carcajadas de todo esto que está pasando, porque si lo tomamos como drama y nos oponemos, vamos a sentirnos peor. Y todo lo que va a venir, y todo, cualquier cosa, cualquier miedo, llámese el bicho, o llámese las multas, la cárcel, con todo lo que te amenazan, nosotros tenemos que estar, el miedo desaparecido, el miedo no existe. Es rodearlo de amor. ¿De qué amor? El amor a mí misma, la seguridad de que no me pasa nada porque yo soy una extensión de Dios y no va a haber nada que no vaya a ser cubierto. Y si lo que tengo que hacer es trascender de este cuerpo, también tener la seguridad de que la muerte no existe al espíritu. Es cambiar de un envase a otro. Entonces, si nos identificamos con el cuerpo, también tenemos el miedo a la muerte. Y la muerte no existe para el espíritu. Estamos viviendo tiempos muy, muy especiales. Anuncian muchas cosas, pero no tenemos que tener miedo a nada. A nada. Tenemos que vivir cada día trabajando estos pequeños pasos que vamos dando, creando nuestra realidad, identificándonos con la mente, sabiendo que lo que nosotros corrijamos en nuestra mente va a hacer que nuestro cuerpo y nuestra situación de vida, nuestra conducta, lo que pase a nuestro alrededor, todo lo que pueda ocurrir con la familia, con la casa, con el trabajo, con todo, es algo que nosotros podemos modificar o simplemente quedarnos como observador. Y si somos observadores de una realidad que va a aparecer, porque en algún momento todo esto va a ir de a poquito, de a poquito, de a poquito, nos pueden amenazar con miles de cosas, pero si nosotros estamos en la seguridad de que no pasa nada porque esto es un holograma y esto es un sueño y realmente nosotros no somos este envase, somos algo más, somos creaciones de Dios, creaciones de una inteligencia superior, no nos podemos identificar con esto que estamos viviendo. Aquí los dejo por hoy. Nos vamos viendo a lo largo de la semana con nuevos invitados o con alguna otra cosa, como hice el otro día, la carta de Trump. Voy a hacer la carta numerológica de algún otro personaje y vamos a ir teniendo todos los encuentros. Como ya les digo siempre, si les gusta, dedito para arriba, suscríbanse al canal, pongan comentarios, me ayudan mucho los comentarios, y también compartan si les interesa. Yo voy a seguir siempre que haya una sola persona o ninguna que yo me entere, pero seguramente esto llegará a quien tiene que llegarle. Y no son informaciones que en este momento esté todo el mundo preparado para asimilarla. Entonces directamente cuando uno empieza a hablar de esto, lo dejas. Voy a hacer una cosa, una aclaración. Yo me acuerdo que cuando yo fumaba hace 1000 vidas atrás, yo no quería saber nada con ninguna publicación que me enseñara lo malo que era fumar. Porque me iban a mostrar pulmones agujereados, negros, qué sé yo, todas las manos ennegrecidas porque no llega la sangre, los pies. Yo no quería saber nada de todo eso. ¿Por qué? Porque
yo no quería dejar de fumar. Entonces, ¿qué hacía? Cualquier información que tuviera que ver con dejar de fumar o enseñarme las consecuencias por fumar, yo no quería saber nada porque me iba a poner en una situación que yo no quería hacer. Yo quería seguir fumando. El día que decidí dejar de fumar, entonces sí, abrí la mente a ver todo, incluso me preparé y busqué de qué manera era la mejor para dejar de fumar. Al final fue también una cuestión mental, tomar agua cada vez que tenía ganas de fumar. Pero solamente lo hice cuando yo me sentí preparada, cuando acepté que ese no era el camino. Esto es igual. Las personas que no quieren saber nada porque están en esto que están viviendo, porque se sienten seguros, porque piensan que esto va a pasar, que al final vamos a volver a lo de antes y que a lo mejor tienen razón, pero yo en este momento yo no lo creo, que lo tenemos que aprovechar para pegar ese salto, para hacer ese cambio de la humanidad. Pero bueno, la mayoría de las personas creen que esto que estamos viviendo va a pasar y todo volverá como antes, como si esto no hubiera pasado. A las personas les llega esta información y es la misma que me llegaba a mí cuando yo no quería dejar de fumar. Por lo tanto, esta información, la mayoría, la gran mayoría de las personas, estas y todas las que andan dando vuelta para abrir las mentes, para dar la posibilidad de despertar, la va a hacer quien, como dice un curso de milagros, sepa que está soñando. Pero el que no sabe que está soñando no puede despertar de un sueño porque él no es consciente o no cree que está soñando. Así que llegará esta información a quien esté dispuesto a escucharla y asimilarla. Muchas gracias a todos y nos vemos muy prontito.